Hay momentos en la vida donde estás enfrente de una persona que la conoces y sabes que es alguien que entiende el juego en un nivel completamente distinto a lo convencional. Jorge Combe es una persona de esas. Dejó una carrera que la mayoría de las personas consideraría muy exitosa y como la cúspide o la cima de toda una trayectoria profesional para apostar por una visión que muchos consideraban locura. Y hoy, 130 proyectos inmobiliarios después, más de 250 millones de dólares de capital y sobre todo más de muchísimas vidas impactadas en toda tu trayectoria, está redefiniendo cómo funciona la industria. Pero lo que más me fascina de Jorge no son los números, es su capacidad de ver patrones que otros no ven para tomar decisiones que van contra toda la lógica convencional y son decisiones que otros no están tomando. Y sobre todo para mantener una disciplina que pocos entienden. Hoy vamos a descubrir no solo cómo construyó DD360, sino cómo se construyó a sí mismo en el proceso. Jorge, bienvenido a Nos Vemos en la Cima. Marcelo, mil gracias por la invitación. Después de esa introducción ya me pusiste ahora sí nervioso. ¿Qué voy a tener que decir para no empezar a defraudar a la gente después de decir todo esto de patrones, de redefinir, del éxito, después del éxito? Entonces, muchas cosas, mucho de qué hablar, pero bueno, mil gracias por la introducción. Ahora empezamos a no defraudar aquí a toda la gente que nos esté escuchando y todos los que sea tiempo buen invertido el estarnos escuchando de lo que vamos a platicar. Estoy seguro que así será. Jorge, para empezar, y de una manera muy simple y muy profunda, muy natural, como tú eres, me gustaría que nos platicaras un poco de tu infancia, de dónde viene Jorge, ¿no? ¿Cómo es tu infancia? ¿Cómo empezaste pues a hacer tus pininos? Sí, yo creo que, el cerebro es padrísimo cómo funciona, ¿no? Pero en general creo que tenemos este sistema para autoprotección en donde nada más te acuerdas de cosas buenas. Y de verdad me cuesta mucho trabajo acordarme de cosas malas de mi infancia. Tuve una infancia espectacular. Tuve una infancia llena de carencias, o más bien con muy pocas cosas en lo que tenía que ver con viajes, lujos o cualquier otro tipo de cosas. Siempre vivíamos al día. Mis papás se divorciaron, viví con mi mamá durante toda la vida y con mi abuelita nos fuimos a vivir a la misma casa. Pero tengo una infancia increíble. Nunca vi pleitos en mi casa, nunca vi discrepancias, nunca vi nada. O sea, fue espectacular. Mi mamá trabajaba todo el tiempo, pero me lograron dar como una infancia y un sustento y una como convicción de qué es lo que yo quería hacer, qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que aportar. Desde chiquito, pues no teníamos obviamente ni quien nos ayudara en la casa ni nada. Yo tenía que hacer junto con todo, como que jalar todos juntos. Y tuve una infancia padrísima. O sea, una infancia también padrísima en el sentido de que cuando te dan muchas de este tipo de carencias, cuando ves que todos tus amigos se van a los viajes y tú no te puedes ir al viaje, cuando ves que se van a un viaje también de generación, a un camp, cuando ves que los demás se compran un coche nuevo, cuando ves que los demás traían ropa después de las vacaciones que estaban estrenando y que se estaban presumiendo, en ese momento todavía no había el Tratado de Libre Comercio ni el NAFTA ni todo esto, entonces la gente se tenía que ir a Estados Unidos para traer ropa de allá, ¿no? Pero veías a todos como traían ropa nueva y yo siempre con mi misma ropa. Entonces creo que fue la combinación perfecta, porque si bien fue una infancia perfecta, también fue una infancia donde vi que podía haber más, donde vi que lo que yo tenía era mucho menos desde el punto de vista material que lo que tenían todos los demás. Y en ese sentido creo que fue perfecto porque me dejó con la suficiente espinita como para saber, te puedes ganar lo que tú quieras y puedes hacer lo que tú quieras, pero el destino está un poquito en ti, en lo que tú quieras hacer, en lo que tú quieras construir, pero de nuevo, con muy pocos traumas o muy pocos problemas de lo que yo me acuerdo. Seguro hay millones de cosas. ¿Y cómo se logra, Jorge, en tu opinión, cómo se logra, a pesar de todos los retos y obstáculos que seguramente tu madre, tu abuela enfrentaron en todo este proceso, cómo lograr proteger de cierta forma, pero al mismo tiempo impulsar a nuestros hijos para que a pesar de las adversidades externas tengan un entorno de amor? Sí, creo que parte se nace. Yo siempre digo que crecí con lo mejor que se puede, con la mejor combinación que se puede hacer, y gran parte creo que del reto que yo tengo es cómo replicas esto a tus hijos, cómo les metes el hambre, cómo les metes las ganas, cómo les metes el respeto, cómo les metes el tener la compasión, las ganas de ayudar, las ganas de crecer, las ganas de no el egoísmo, de hacer las cosas justas, de no hacer trampa, todo este tipo de cosas y todo esto que al final es una educación. Pero ¿cómo lo puedes meter cuando han vivido con una realidad completamente diferente que la que yo tuve?
Y al final hay muchas maneras de demostrar este cariño, este amor y estas ganas de formar una familia. Yo tuve una infancia, te digo, increíble, con mi abuela estando todo el tiempo conmigo, cuidándome, mientras mi mamá se iba a trabajar de 7 a 9 de la noche, 7 de la mañana, 9 de la noche, trabajando completamente todo el día para ver cómo nos sacaba adelante. Y mi abuela fue mi compañera. Durante toda la vida yo estuve conviviendo con mi abuela. Me enseñó a patinar, me enseñó a jugar, me enseñó absolutamente todo. Yo creo que hay muchas maneras de amor. No puede haber amor de pareja, puede haber amor de padres, hijos, puede haber amor de cualquier tipo. Pero aquí el amor y la parte de pertenencia que yo tuve de estar en una familia así fue espectacular. Entonces Qué buen testimonio. Tuve padrísimo. Qué buen testimonio y qué padre poder vivir eso, ¿no? De la figura de los abuelos, que es tan fundamental en la vida y que a veces no tenemos el privilegio de poder disfrutar tanto tiempo y aprender tanto de ellos, y qué padre que tú lo pudiste experimentar, ¿no? Y sobre todo, algo que estás diciendo que me parece fundamental, cómo poder educar en general, ¿no? En algunos casos en medio de la abundancia. Platicando en algunos otros episodios con algunos empresarios que ya tienen a la tercera generación, alguno de ellos decía, ¿cómo podemos crear este ecosistema donde nuestros hijos, donde nuestros nietos, donde la gente en concreto siga teniendo hambre de trascender, siga buscando otra cima, siga buscando otro reto, ¿no? Y creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Yo recuerdo hace como 3 años que un señor de Monterrey me buscó para que le diera un taller a sus nietos. Entonces me habló y me dijo que si podía ir a Monterrey a dar un taller a sus nietos. Y cuando me explicó la problemática, le dije, oye, no te puedo ayudar. Y él se molestó un poco, no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Me dijo, pero si te voy a pagar. Le dije, no, pero si no es un tema económico. Es que lo que usted me está pidiendo que yo le enseñe a sus nietos, yo no se los puedo enseñar. Ay, ¿qué es eso? Adversidad. Eso yo no lo puedo generar. Si ellos no tienen ese contexto donde lo puedan vivir en el día a día, es difícil que se pueda replicar en una plática, en una charla, en un salón, ¿no? Y ahí sale esta nueva tendencia que creo que hay de todos los papás y de todas las escuelas de tratar de sobreproteger a los hijos. Es una de las batallas que yo siempre tengo, de tratar de exponerlos más, empujarlos más, darte cuenta de que la vida de ellos no es tu vida, donde ellos tienen que vivir, tienen que caer, tienen que fracasar, los van a tener que cortar, se van a tener que meter un madrazo, van a fracasar en una empresa, los van a correr de un trabajo, van a reprobar una materia. Oye, es que no quiero estudiar para el examen de mañana. Güey, pues no estudies. O sea, nada más sabiendo que las consecuencias si repruebas es que te vas a ir extraordinario, entonces no puedes venir con nosotros si nos vamos de vacaciones, pero tú tienes que tomar la decisión. Oye, pero ya no quiero comer, que sé que, pues, bueno, no comas, pero nada más sabiendo que esto te va a pasar. Oye, nada más ojo, si fumas un vape, checa lo que pasa. Aquí están los pulmones y cómo te van a quedar los pulmones y cómo te va a quedar el cerebro y los microinfartos que vas a tener de grande. Pero el ayudarlos a que entiendan las cosas, porque el dar órdenes es facilísimo, el tratar de sobreproteger es facilísimo, el darle diplomas a todos y todos son primer lugar y aquí somos inclusivos y todo, es facilísimo. Al final el daño que le están causando a todos esos niños es tremendo. Donde todos ganamos, güey, ¿cómo todos ganamos? Aquí no ganamos todos, o sea, porque espérate que salgan entonces a la vida laboral. Quiero que todos emprendan y que les digan, hay que comprar a todas las empresas porque todos queremos que ganen y que nadie vaya a quebrar. No, güey, o sea, van a quebrar 98 y van a quedar 2 empresas y se van a estar peleando a muerte y va a sobrevivir una. Y este tipo de adversidad solitos se los van a encontrar. La vida es lo que está padrísimo, es que solito la vida te va a ir poniendo en los lugares en donde te tiene que ir poniendo. Y creo que gran parte de la responsabilidad, y también eso pasa dentro de las empresas, que es una cosa bien padre que ahorita si quieres migramos, pero es ir poniendo a las personas conforme sientes que tienen las bases suficientes en un lugar para que fracasen, pero poquito. Donde sepan que hay una red donde los van a cachar. O sea, no quieres que tu hijo de repente se meta heroína. Eso no puede pasar. Tiene que haber una red en donde ellos están cachados y donde saben que no se pueden meter heroína, porque entonces es un camino donde a lo mejor no hay salida. Igual en la empresa, alguien sabe que puede tomar a lo mejor un problema donde puede llegar a costar X cantidad de dinero, pero donde sí representa algo para la empresa, pero no nos quiebra. Entonces vas aumentando los grados de libertad y creo que eso es padrísimo cuando vas viendo cómo vas influyendo a través de aumentos de grados de libertad para que la persona vaya creciendo y vaya tomando sus decisiones y los vas empoderando poco a poco. Qué interesante, y vamos a utilizar el concepto de libertad que tú tienes, que se me hace padrísimo, a lo largo del episodio. Dicen los estoicos que la vida siempre te da y nos da lo que necesitamos. Es muy duro, pero es la realidad. Y muchas veces, cuando no hemos aprendido lo que la vida quiere que saquemos de lección de eso, nos vuelve a presentar otro obstáculo. Posteriormente a esta infancia, estudias en el ITAM, ¿no? Y luego estudias en Wharton. ¿Y cómo empiezas a trabajar en Goldman Sachs? Sí, cuando estaba yo en Estados Unidos, primero yo no sabía ni qué quería hacer. Yo lo único que sabía es que había yo crecido con muchísima... Es divertido el cómo tomas todo este tipo de decisiones cuando no estás preparado para tomar todo este tipo de decisiones. Claro.
Te me piden que decidí- sepas que estudiar a los 18 años cuando no sabes ni lo que quieres. No, ¿qué vas a saber? O sea, te Sí, voy a sí, contar, claro. creo que nunca he contado esto, pero yo ¿por qué estudié economía? En la casa de mi abuela había un libro viejísimo de 1940, yo creo, donde era un tabulador de sueldos. Y me metí y me acuerdo como dijeron, puta, tienen que escoger en qué área se van a meter. Yo no tengo ni idea. Yo nada más sabía que era yo bueno para los números y me metí al tabulador y yo dije, no, algo que ganes lana, ¿no? Entonces empecé a ver en el tabulador y doctor y salía que ganaban un dineral y luego economista y ganando dinero. Y yo, puta, ¿pero qué hace un economista? No tengo ni idea qué hace un economista. Y dije, puta, pero ganan mucha lana y luego si eres un economista puede ser político o puede ser de la bolsa. Puta, los dos te dan como poder, prestigio, se ven padrísimos. Entonces por eso elegí economía. Con ese nivel de sofisticación y como no tenía nadie ni que me guiara, ni que me dijera, ni que fingiera esta figura donde me fueran dando como un tutor o llevándome, cogí economía nada más porque pagaba lana. Y al final elijo economía, me voy a estudiar en el ITAM. Después dentro del ITAM tengo un accidente en el 2001. Celebrando un cumpleaños, salimos, estamos de fiesta, habíamos tomado bastante, íbamos a la entrada de un antro y tengo un accidente fuerte y un accidente que me deja prácticamente muerto. Aquí, no sé cuál cabrando, pero aquí pueden ver una cicatriz que va de acá hasta acá. ¿Estuviste a punto de morir? No, traigo 14 fracturas craneales, 4 placas de Kevlar, o sea, si me ven así, si me hacen luego un zoom, aquí van a poder ver cómo traigo unas bolitas así, esas bolitas son todos los amarres que tienen todas las placas de Kevlar y para detenerme atrás, el cerebro atrás de la nariz. Pero padrísimo, porque yo digo que era yo como esas televisiones, a muchos no les van a tocar, ¿no? Pero a los que son más de mi edad les van a resonar esta idea de esas televisiones que se les ponía una linita, pero le acomodabas un madrazo arriba y ya se abría la visión. Y yo creo que a mí me pasó eso. O sea, a raíz del accidente cambio completamente. Empiezo a ver completamente. Bueno, primero el doctor me dice una cosa padrísima. Cuando el doctor Felipe Urbina, que fue el que me atendió, ahí en el Ángeles, me dijo, te voy a dar el regalo de tu vida. Ya como 3 semanas después. Me dijo, el regalo de tu vida es que veas esta foto donde llegaste aquí sin signos vitales. Y verte en una plancha muerto literal, te está cañón. O sea, te cambia completamente la perspectiva. Con la cara completamente desgajada, la tenía yo abierta porque esto se abre de aquí hasta acá, entonces completamente abierto hasta acá arriba, toda la cara abierta, se veía toda la boca abierta hasta adentro, lengua cortada, el cráneo abierto, medio rapado, así como si le fuera de los Three Stooges. Y el verte así te cambia, y nada más me dijo, lo único por lo que te lo quiero enseñar es para que sepas que tienes que hacer, pero tienes que hacer cosas importantes. Ay, güey. ¿Qué sentiste? No estás en edad de recibir ese mensaje. ¿Pero qué tenía yo sentiste? 23, 24 años. No, en el momento le das el avión y, puta, pinche doctor, como la ¿En serio? O sea, en el fondo sentiste eso. En ese momento sí. Pero después te empiezan a caer las cosas y dices, madres, güey, o sea, sí se puede ir en 2 segundos. ¿Y qué más trascendencia? Pero estás muy joven en ese momento para entenderlo. Tenía 23 años cuando pasa este accidente. Y estás muy chavito para entender muchísimas de las cosas. Y para empezar a preguntar, puta, ¿qué hago aquí? ¿Y para qué quiero estar aquí? Y toda esta introspección que viene muchísimo después. O sea, yo creo que para que estés en una posición de poder estarte haciendo estas preguntas de qué quiero hacer con mi vida, cuál es mi propósito, cuáles son las metas, qué quiero lograr, cómo quiero impactar, necesitas mucho más madurez que lo que ya tenía en ese momento. Pero se me quedó grabado. O sea, sí me dio el mejor regalo este doctor. Y se me quedó grabado todo el tiempo. Ya nos desviamos tantito, pero ahorita regreso a lo de cómo llegó a Goldman. Y la relación con mi mamá y conmigo siempre ha sido excelente, pero ahí se torna bastante difícil. Soy hijo único. Y se torna bastante difícil en el sentido de que yo, oye, mamá, voy a ir a comer con mis amigos. Ay, no, ¿ya qué hora regresas? No sé qué. La pobre le causó un trauma. Claro. Después de esto, hasta que le dije, ¿sabes qué? Voy a pedir que me cambien a Estados Unidos. Estaba yo en Banorte trabajando. Va a ser lo más sano para ti. Para mí, sí que bueno. Imagínate ella también lo pobre, lo traumada y lo dolida que estaba. Claro. Sí, feliz de que te vayas siendo hijo único. Me voy a Estados Unidos y ya estando allá me di cuenta que yo no sabía nada. Yo salgo de aquí del ITAM, me va muy bien, trabajo aquí, me iba muy bien. Y siempre era de los que estaban sobresaliendo. Pero me voy a Estados Unidos a trabajar en Banorte, una casa bolsa chiquititita en Estados Unidos, y toda la gente que empiezo a conocer saben más que yo, entienden mejor los números, entienden mejor finanzas, saben más de estadística, de probabilidad, de cualquier cosa que a mí me gustaba, todos sabían más que yo. Y madres, estoy muy güey. O sea, yo ni siquiera me voy a poder cambiar de trabajo aquí. Necesito una maestría. Y entonces brinco a Wharton. Y ya estando en Wharton, empiezo a aplicar para trabajos allá. Llego a banca de inversión, estoy en Credit Suisse y para no hacer todo el cuento largo, después paso por otros bancos hasta que llego a Goldman Sachs, en donde Martín me conoce cuando estoy trabajando para un fondo. Martín Werner, que era el socio y el que llevaba Goldman Sachs para toda Latinoamérica, me conoce en una transacción y me dice, necesito que vengas acá conmigo. Y entonces me voy con Martín y empezamos a trabajar. Esto fue en el 2010. Y entro a Goldman y empiezo a trabajar en Goldman y en donde estuve felizmente durante 7 años.
Larga historia, perdón, que No, casi te cuento toda mi Bueno, infancia. no, Aquí no. me preguntas de Goldman y te cuento toda mi Pero a infancia, ver, ¿no? Pero estás en Goldman, llegas a ser director de México y eres co-head de México y Latinoamérica, ¿no? nada más de México. De México, ok. Y tienes todo lo que la sociedad define como parte del éxito. Tienes una posición muy importante en una institución muy prestigiosa, seguramente muy buen sueldo y muy buenas prestaciones. Me gustaría preguntarte, el momento en el que decides salir de Goldman, no quiero preguntarte la parte racional, porque esa seguramente te lo han preguntado mucho. ¿En qué momento sentiste dentro de tu corazón que ya no pertenecías ahí, que tenías que salir de ahí? Sí, no, es poco a poco, nada es de golpe. Goldman es la mejor institución, como hay muchas otras, pero para darte aprendizaje, para que tengas conexiones, para entender. Sí. Estás hablando con pura gente extremadamente inteligente, buenísima y puro overachiever. Entonces, es una súper escuela. El problema que tienen todos este tipo de bancos es que conforme va subiendo, los analistas y los asociados es lo más espectacular que has visto en tu vida. Es muy difícil encontrar una capa de gente tan inteligente. Pero después los que se quedan, se empieza a quedar la gente que está más basada en política, en cómo manejan relaciones, en cómo llevarse ver con los clientes. Se termina volviendo un negocio mucho más de ventas que un negocio intelectual, un negocio de hacer. Necesita seguir siendo muy intelectual y creación y todo. No estoy demeritando para la gente que se vuelve managing directors o socios o todo. Pero cada vez es menos. Cada vez se vuelve un negocio muchísimo más de ventas y social que un negocio de reto intelectual. ¿Y ese fue el momento en el que tú sentiste que tenías que irte? Yo me doy cuenta desde 2 años antes, cuando todos los años te pagan espectacular, pero cada vez las labores que estás haciendo y de repente daban las 4 o las 5 de la tarde, yo era espectacular con todos los asociados y los VPs y empezábamos a jugar juegos de boliche, ¿no? Entonces yo, a ver, vamos a armar un juego de boliche y quién sabe qué, pues estaba aburrido. O sea, porque lo que tienes que hacer cuando llegas en esos niveles, te prepara una presentación, el director o el VP, a él se la preparan los asociados, a ellos se lo preparan los analistas. Puta, cuando llegan las cosas están perfectamente hechas, prácticamente. Todos los lineamientos iniciales, o alguien de Estados Unidos está haciendo todo de los de industria, pero tu injerencia y tu know-how es mínimo de lo que tienes en ese momento. Te vuelves realmente alguien nada más social, que lo único que estás haciendo es facilitador de las mejores reuniones. Entonces, nos hablaba alguien de la cabeza de real estate, por ejemplo, en Estados Unidos. Oye, necesito que me saquen una reunión con el director general de tal fibra. Ah, ok. Yo le gritaba a mi secretaria, oye, consígueme una reunión con tal cuate. Ella hablaba a su secretaria. Ponían la reunión y vas a la reunión a que escuchen y hablar entre ellos dos. El nivel de reto intelectual es mínimo. Te faltaba el reto, te faltaba el estímulo. Mínimo. Y a mí, yo siempre he sido, yo digo que un emprendedor frustrado en ese momento, realizado ya ahorita, pero en ese momento frustrado, yo siempre quería poner negocios. A mí se me salían los ojos de ver cómo todos los demás estaban emprendiendo, estaban resolviendo algún problema, estaban haciendo algo. Y ahí es donde me doy cuenta que dejo de pertenecer. Y digo, afortunadamente ahí Martín se sale y yo me salgo y terminamos juntándonos y terminamos poniendo lo que después se convierte de D3 y de 360. Y el momento en que decides salirte, ¿cómo fue esa noche decírselo a tu familia? No, la peor madriza. ¿Y qué fue lo primero que te preguntaron? No, la peor madriza. O sea, estás ganando muy bien. Yo, desde que estaba yo en la escuela, en la maestría, Sí. yo le dije a mi esposa, mi sueño es trabajar para Goldman Sachs. Yo trabajaría para el resto de mi vida para Goldman Sachs. Y me encantaría irme a trabajar a México y ser el head de México de Goldman Sachs. Ah, está padrísimo, no sé qué. En las entrevistas no me dio entrevista a Goldman Sachs cuando estaba en Wharton. Ya cuando quedan todos los demás, no me da tampoco entrevista y no queda. Entonces, por eso me tengo que ir a Credit Suisse. Y yo, madre, ni modo. Pero al final termino llegando a Goldman Sachs. Me dijo, te estás boicoteando. Siempre te ha gustado el papel del underdog y te estás boicoteando. Y no es justo porque entonces te vas a llevar a todos en las patas. Porque entonces, por quererte boicotear y ponerte en una posición de underdog, porque siempre me ha encantado, ¿no? Como venir de la adversidad y venir de abajo y cuando no eres el favorito, siempre me ha encantado. Se me hace padrísima la historia. Pero me dijo, ahorita no. O sea, acaba de nacer una nueva, tenemos 4 hijos, nos está yendo muy bien. Es la primera vez que está saliendo a las 4 o 5 de la tarde del trabajo. Porque cuando estaba yo en Credit Suisse trabajaba 120 horas. O sea, trabajaba yo lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, sábados y domingos en la mañana. Y en el segundo en el que te empieza a ir bien, me dijo, no, para nada, no te puedes ir. No, sí me voy a ir. Me habla mi mamá en la noche. Oye, no, ya escuché las noticias y yo creo que no te puedes ir. Yo, ¿cómo no me voy a poder ir? Obviamente me puedo ir. Obviamente puedo ir. Tengo ahorrado suficiente para que tengamos 12 meses o 18 meses tranquilos. No se preocupen, no nos vamos a morir de hambre. No soy tan güey. O sea, lo tenemos bien planeado y lo tenemos bien visto. Nos va a ir mucho mejor, pero yo no puedo seguir en lo que estoy haciendo. Me muero de la flojera, me muero de todo, de que ese es el resto de mi vida. Haciendo algo que absolutamente cero me atrae, el estar yendo a reuniones y a comidas y sacando a entretener clientes. ¿Y qué se siente para las personas que nos están escuchando que a lo mejor se sienten identificados? ¿No? Algunas personas que llevan muchos años en su giro, en su industria y que a lo mejor no se han atrevido a dar este paso.
¿Qué se siente estar en la cima y darte cuenta que no es suficiente? A ver, yo creo que los humanos siempre lo tenemos. Siempre tenemos estas metas falsas. Y una vez escribí un artículo hablando sobre las metas falsas de la felicidad, en donde siempre estamos pensando, cuando me compre el nuevo coche voy a ser feliz. Claro. Cuando me case voy a ser feliz. Cuando me compre la nueva casa voy a ser feliz. Y siempre estos postes que estás poniendo como tu meta, donde siempre tienes la idea de que vas a estar feliz, y también lo trata bastante en Morgan Housel en The Psychology of Money, en donde siempre estos moving posts que él menciona hacen que nunca seas feliz, porque siempre lo que tienes es una aspiración de voy a ser feliz, pero cuando llegas y le pasa Claro. a billonarios, Claro. cuando tengas 100 millones de dólares, vas a ver cómo todo se va a y tienes 100 millones de dólares, voltean a ver y el de junto tiene un yate más grande. No, es que no eran 100, eran 500 millones. Y si nunca pones un fin, siempre vas a ser infeliz. Entonces, la manera en la que se siente es la manera en la que se sienten todos. Y yo creo que todos tenemos estos postes que vamos moviendo como metas en diferentes cosas. Todos decimos, en cuanto me compre el nuevo coche, la nueva ropa, el nuevo viaje, la nueva, cualquier cosa, la nueva carrera, el nuevo estudio, cuando me case, cuando tenga hijos. Pero siempre hay algo. Cuando tenga X número de dinero, siempre hay algo que te va moviendo. Y lo que se siente es muchísimo vacío, de que sabes que absolutamente eso no es lo que estás buscando. Lo que tienes que buscar entonces es qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta, qué es lo que me llama para estar haciendo todo el tiempo. Y sé que suena muy trillado, pero hacer ese trabajo que para ti no se considera trabajo. Y cuando encuentras algo que estás haciendo que te apasiona, puta, todo cambia. O sea, Todo. las horas no te tienes que preocupar. El problema de dar algunas recomendaciones es que cada caso es diferente. Digo, lo fácil y lo comercial sería decirle a todos, no, arriésguense, sálganse, quién sabe qué. No todos nacieron para ser emprendedores. Ser emprendedor es muy cabrón. O sea, ser emprendedor, sales de un área de confort, sales a donde te vuelves absolutamente tú responsable de todo. Tienes familias que dependen de ti. Si no entra suficiente cobranza, ¿de qué van a vivir? Tienes que correr gente, tienes que enfrentarte, tienes que ser un apoyo moral para otras personas. Tienes que salir, tienes que vender, tienes que inventar, tienes que trabajar. O sea, no es para todas las personas y sería injusto la salida fácil y la solución fácil, y a lo mejor sería simplemente para una receta muy vendedora de sí, todos sálganse y pongan su empresa. No es para todos, pero lo que sí es para todos es ponernos en una posición y en un trabajo o emprender que nos apasione, que nos llame la atención, que nos esté todo el tiempo retando y haciendo crecer, que nos dé esta curiosidad de estar aprendiendo y de estar creciendo más. Pobre de la gente que está atrapada completamente en un lugar en donde no pueden crecer, en donde no pueden explorar, en donde no pueden expandir nada de lo que están haciendo. Entonces, si estás en un lugar así, a lo mejor no es emprender, pero sí es moverte a tu trabajo 100% seguro, en donde sientas que tienes potencial de crecimiento. En ese sentido, los estoicos, que a mí me encantan los estoicos, es una filosofía de vida maravillosa, dicen que si no eres feliz con lo que tienes, tampoco lo serás con lo que te falta. Porque muchas veces estamos viviendo, necesito un coche nuevo para ser feliz, necesito más dinero para ser feliz, necesito un mejor trabajo, necesito vacaciones. Y como dices, estos postes, vamos postergando. La felicidad es aquí y ahora, ¿no? Jorge, me encanta porque aparte tú eres súper ejecutivo y ya estamos avanzando de lleno al podcast. Quiero hacerte la última pregunta relacionada con el episodio de Goldman Sachs, porque creo que hay cosas trascendentales en esta conversación y que seguramente no nos va a alcanzar ni el tiempo. Quiero hacer una pregunta que probablemente nunca te han hecho, pero que creo que es fundamental para poner en contexto a la gente de lo valiente que fuiste en su momento. ¿Cuánto dinero dejaste sobre la mesa cuando renunciaste a Goldman Sachs? Y no me digas mucho, esa es una respuesta que no se puede, sobre todo para que las personas se den cuenta de la magnitud de lo que sacrificaste. Sí, montos va a sonar hasta feo. O sea que no es un país para decir montos, pero sí 7 dígitos de dólares para arriba. Correcto. Ok, ahora. Mucho más que lo que necesitamos. Pero imagínate nada más lo vacío que eres en ese momento, que en ese momento yo pensaba que me estaban pagando mal y que no era justo. Así de güey te vuelves. O sea, porque como somos tan egoístas que todos es que estamos metidos en esa misma, en ese mismo ecosistema. Sí, oye, pero generé tanto. O sea, no me estás pagando ni el 5% de lo que yo te genero a ti. O sea, yo te estoy generando 20 veces lo que tú me estás. ¿Y por qué no me vas a pagar? ¿Quién sabe qué? Pero pierdes completamente contexto de cuánto y cuánto necesitas y cuánto es lo que hace sentido. Jorge, eres una de las personas más radicales que conozco. Así me llaman mis amigos, o sea que sí la atinaste. La verdad que hice mi investigación para el episodio y hablé con alguno de ellos a lo mejor, ¿no? De banquero de élite a emprendedor revolucionario. Si tuvieras que hacer una masterclass de 3 consejos así en un podcast que le pudieras a alguien que quiere emprender, 3 consejos concretos de Jorge Combe para lograr ser ese emprendedor empedernido que
que es bien difícil y que cuesta mucho trabajo? Sí, ya hay millones de consejos, pero te voy a decir los 3 primeros que se me vengan a la mente. Sí. El primero, tienes que tener clarísimo cuál es tu camino para monetización. No puedes estar pensando en que alguien más te va a dar el dinero o que vas a levantar una ronda o que la monetización va a venir después. Hay muchos que les sale y hay negocios que pierden dinero por 20 años para después poderlo monetizar. Amazon perdió dinero 20 años hasta que lo monetizó y entonces es un gran negocio. No es de la manera en la que yo lo veo. Para mí, el tener un negocio probado y después irlo escalando, pero que tú controles. Porque si no terminas entonces trabajando para alguien más y muchas de estas empresas se terminan diluyendo tanto los socios porque tienen que levantar tanto capital que simplemente cambiaron el título de empleado a emprendedor, pero son emprendedores con el 1 o el 2% del equity. Puta, eso no es emprendedor, ¿no? Claro. Entonces, la primera es simplemente buscar un producto en el que pueda ser rentable, que tengas monetización y que después lo puedas ir escalando conforme está. Lo segundo es que tienes que estar preparado a hacer de todo. Es muy difícil el que tú puedas dar órdenes o el que tú puedas estar guiando a alguien mientras tú no lo hiciste. Todo lo que hicimos en DD3, lo primero lo hice yo. La contabilidad lo hice yo. El cómo dábamos un crédito lo hice yo. El fideicomiso lo escribí yo, literalmente para ahorrarnos a los abogados. Después entraron abogados hasta el final, pero a revisar lo que yo había hecho. Y no había GPT de que le dijera, mézclame estos 4. Entonces lo tuve yo que escribir a mano. Pero es muy difícil hasta que no has hecho las cosas. Marcelo, el poder tú decirle a alguien más, necesito que hagas esto o que hagas esta otra cosa. El delegar sin saber, por lo general te lleva o a que te vean la cara o a estar pidiendo pura pendejada. Entonces, lo segundo es, haz tú las cosas primero. Escala cuando sabes que tú estás rebasando, pero después de que hiciste las cosas. Va a ser muchísimo más fácil el que entiendas qué es lo que vas a necesitar y en vez de estar pidiendo cosas a lo güey. Y luego la tercera es que no sabes lo que te espera. Yo creo que cuando estás en un trabajo, todos decimos, no, qué padre, voy a ser emprendedor y voy a ser dueño de mi tiempo y voy a poder trabajar lo que yo quiera y las horas que yo quiera y voy a poder viajar. La realidad es que el emprendedor es el que tiene la peor vida. Son problemas por todos lados, son problemas todo el día. Pero por otro lado, es este movimiento de extremos o binario en donde si bien tienes problemas todo el día y acabas agotado a las 8 de la noche después de haber resuelto 20 problemas, nunca te sientes tan útil como después de haber resuelto esos problemas. Cuando estás resolviendo para algo que tú estás construyendo y que tú estás creando, es de las cosas más satisfactorias que puede haber. Entonces, mi tercera recomendación sería, tienes que tener muchísima energía y realmente hacer lo que quieres hacer. Lo que termina pasando y lo que nos pasa muchísimo en México, y es una de las críticas que yo siempre doy, es que nos volvimos copiadores de emprendedores. En Estados Unidos sale la empresa que va a ser, repartidor de medicinas y van 4 diferentes grupos de emprendedores mexicanos porque ven que YC los fondeó y copian exactamente eso para el modelo mexicano. No, a ver, México funciona muy diferente. Las soluciones que necesitamos en México son completamente diferentes. Tantos emprendedores se van por la moda de lo que están viendo que se están levantando en Estados Unidos y están buscando ideas. Muchas de las aceleradoras que hay en México, al final lo que hacen es que reclutan emprendedores ya con una idea que ellos tienen. Güey, ¿quién va a trabajar un domingo y un sábado en una idea tuya? La idea tiene que venir de ellos, los tienen que apasionar, Sí. tienen que tener un ángulo único. Entonces, si vas a trabajar esas horas, ojalá sea tu idea y ojalá sea algo que te apasiona, porque si no, a los 2 años o 3 años de tener problemas diarios va a ser muy difícil que tengas el estamina para continuar. Haciéndole doble clic a estos 3 consejos súper valiosos, pasas de una empresa o de empresas pues con todo un orden, una jerarquía, unos procesos, unos sistemas ya muy establecidos y pasas al caos del emprendedor, ¿no? Es decir, a esto, ¿no? De hacer las cosas tú primero, equivocarte, emprender, buscar. Me gustaría que nos platiques, porque no sabes cómo han chuleado, incluso gente que trabaja contigo, el sistema que creaste basado en la libertad, completamente distinto a lo tradicional o convencional. Es decir, ¿cómo es este sistema creado por ti, donde a través de la libertad logras hacer que tus colaboradores busquen el high performance? Sí, realmente la inspiración, y más que creada por mí, yo puse como la semillita y después entre todos hemos ido mutando y cambiando. Lo que yo sí sabía es que no quería lo que había en Goldman. Lo que había en Goldman funciona muy bien para un banco, pero Claro. el tener este tipo de jerarquías en donde tienes interns, analistas, asociados, VPs, directores, MDs y socios, termina creando una burocracia y termina creando toda esta política que para mi gusto lo vuelve muy ineficiente. Entonces, lo primero que nosotros pensamos es queremos una organización prácticamente completamente flat y si se puede sin títulos. Entonces, nadie tenemos títulos. Okay. Esa es la primera. Nada más el CFO sí tiene.
Ok. Y el CTO a veces se pone, pero se lo quitamos, si no. Pero, Ok. Pero entiendo por qué el CFO tiene que tener el título, ¿no? Sí. Pero nadie tiene títulos. Entonces, oye, ¿pero qué puesto tengo? Güey, ponte el que tú quieras, ¿no? O sea, me da lo mismo. Pero todos saben quién es más senior que ellos, quién es más junior que ellos. Todos saben, sin que lo tengamos que decir. La segunda cosa que Es hacemos... una compañía TEAL, ¿no? De esto, reinventar las organizaciones. Realmente la inspiración que yo tuve, y si no han leído el libro, tiene 2 libros y tiene una plática de TED que es fenomenal, pero Ricardo Semler tiene una empresa en Brasil que se llama Semco. Y lo que él dice es que toda su empresa tiene que funcionar a través de pods independientes. Entonces lo que él hace es que empodera pods independientes para que puedan resolver problemas y luego también poderlos outsourcear estos pods. Entonces él tiene fábricas de muchas cosas, pero una de las cosas que tenía, por ejemplo, es de electrodomésticos. Y él lo que dice es, una de las máquinas de producción tiene que ser tan fácil de quitar dentro de la línea que tenemos, en donde si un emprendedor me quiere comprar la máquina, se la vendo. Y le puede seguir dando servicio a Semco, también externos, pero yo igual voy a poder ponerlo a competir. Okay. La plática de TED Talk es fenomenal. Para los que no lo hayan visto, escuchen, pero mucho de lo que yo me baso en Ricardo Semler, que de esta empresa de Semco, que al final lo que le hace es, quieres tener 100 emprendedores dentro de tu empresa. La única manera de tener emprendedores, les tienes que dar 2 cosas. Les tienes que dar algo que les gusta, les tienes que dar problemas y habilidad para poder estar aprendiendo, pero 3, los tienes que empoderar a que puedan resolver los problemas. De nada sirve si le vas a llover a alguien con problemas, si después todo tiene que escalar hacia arriba. Porque entonces al revés, simplemente se vuelve un revisor de papeles y de problemas. Claro. Y lo que nosotros terminamos haciendo es que nosotros terminamos poniendo como si fuera un triángulo de problemas. La gran mayoría de los problemas se resuelven abajo. Y hay gente que acaba de entrar y nosotros le dijimos los problemas y ellos lo tienen que resolver. No sé cómo lo tengan que resolver. Todo lo que no puedan, tienen como mentores, que ellos saben quién es cada mentor y lo van subiendo. Y el de ese mentor lo puede subir más. Entonces, lo que termina pasando es que es como si fuera un filtro pero inverso, en donde los problemas van de abajo hacia arriba. Cuando me llegan a mí es cuando ya no lo pudieron resolver nadie, a mí o a Martín o a alguien más de los que somos más senior. Y son problemas ya graves. Entonces, mi trabajo, lo que yo digo es que estoy al servicio de ellos para resolver los problemas que ellos no pudieron resolver. Y es padrísimo. Entonces, no hay títulos, ¿no? Oficiales, por así decirlo, más que el CFO y el CTO que cuando se cuelga se lo quitan. Está este triángulo donde ustedes buscan poner los problemas para que se resuelvan de abajo hacia arriba. ¿Y qué otras cosas crees que son diferenciadores importantes en DD360? Yo creo que la tercera, y por eso no es para todas las personas, pero la tercera que tenemos, que es muy diferente a cómo trabajan todos los demás, es que decimos qué es lo que queremos lograr, pero no cómo lo vamos a lograr. Entonces, por ejemplo, a un product manager le podemos decir, queremos que lances esta aplicación porque vemos que hay esta oportunidad y tienes 3 meses para lanzar este producto y para lanzar esta aplicación. Pero no sé cómo lo vas a hacer. O sea, tú tráeme ideas, tú dime a mí cómo hacerlo. Pero si en 2 meses nos juntamos y no has hecho nada, fracasaste. Entonces, el tener tanta libertad creo que no es para todas las personas. Muchísimas personas lo que necesitan es más bien tener un script o un camino de tengo que ir haciendo estos pasos. Entonces, no es para todos. El dar tanta libertad puede ser inclusive contraproducente. Necesita cierto tipo de personalidad que no son ni mejor ni peor que los demás. Pero es una personalidad muchísimo más de hacer, iterar, tratar, aprender y volver a regresar al paso A que realmente estar siguiendo órdenes. ¿Y qué dirías, Jorge, para aquellos que escuchan esto y a lo mejor les gusta, pero luego de repente les cuesta trabajo romper con el esquema tradicional? Porque también pareciera que estas empresas que están viendo desde otra perspectiva cómo operar, pareciera que son, muchas veces confundimos la palabra libertad con libertinaje, que no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa que me decía Simón Cohen es, nosotros no somos un great place para echar hueva. Aquí no hay mesas de ping-pong ni chelas, aquí la gente viene a trabajar, ¿no? Y buscamos el high performance, pero también al mismo tiempo buscamos la realización de las personas. Me imagino que si una persona constantemente no tiene el deliver necesario, pues no tiene cabida en tu organización. Tú buscas, 100%. obviamente permites que se equivoquen, permites que fracasen. De hecho, incentivas, como dices tú, les das una tarea para que a lo mejor tengan su primer bautizo de fracaso al inicio, ¿no? Pero posteriormente, si no rindes, esto no es un lugar para ti. Sí, y es facilísimo el ver quién no encaja. Muchas veces me preguntan y me dicen, oye, ¿cómo sé si hice un buen trabajo cuando llegue diciembre? Y es facilísimo. ¿Cuánta gente te buscó durante el último trimestre? ¿Cuánta gente te buscó para que le ayudaras a resolver un problema? Para ligar tu producto con otro producto, para hacer cross-selling, para que vieras a alguno de sus clientes. Si nadie te buscó durante un mes, tienes un problema.
Y flota muy rápido dentro de la organización quién está haciendo un buen trabajo y quién no está haciendo un buen trabajo. Cuando todos se están basando en necesito que esta persona me ayude a solucionarlo, me ayude a venderlo, me ayude a cerrarlo, a arreglar, a lo que sea, es muy fácil quiénes son los que están realmente jalando el barco. Es rapidísimo darte cuenta. Me topo mucho al trabajar con empresas y con instituciones y con organismos y con equipos que de repente hay cierta resistencia en hacer cambios de personas que sabemos que no están dando lo suficiente, ¿no? Tenemos de repente esa tendencia a través de una empatía mal dirigida, en mi opinión, a sobreproteger a personas que no están rindiendo. ¿Qué opinas de un filtro, por ejemplo, que tiene Netflix, donde todos los agostos, todas las personas, todos los directores y gerentes reciben un filtro? Tienen una hoja que les pasa el área de capital humano con la lista de personas que tienen a su cargo y tienen que responder una sola pregunta. Si viene la competencia y se quiere llevar a fulanito de tal, ¿haría lo imposible por retenerlo? Y si la respuesta es no, la siguiente pregunta es ¿qué carajos hace aquí? Y hacer una depuración anual. ¿Qué piensas de este tipo de prácticas que, pues, lejos de parecer una cacería de brujas, pudieran acercarnos más a un tema de meritocracia y de estimular el high performance? Sí, a mí no me gusta nada. Y leí el libro de No Rules Rules, el de Netflix, exactamente, de cómo funcionan. No me gusta nada. Me parece que instigar una cultura de miedo y una cultura del terror, al final te termina llevando a que tengas que tener politics. Si eso yo sé es lo que le van a preguntar a mi jefe, voy a hacer lo que diga mi jefe. Nunca lo voy a retar. ¿Tú retarías a alguien que te puede cortar la cabeza todo el tiempo? No, ¿qué lo voy a estar retando? Sí, señor, ¿y dónde le llevo las cosas? ¿Y cuántas presentaciones quiere? Vas a tener gente obediente de un jefe, no vas a ser un líder, no vas a tener gente que... Digo, es difícil criticar a Netflix con lo que han hecho, ¿no? Pero yo te digo nada más desde mi perspectiva cómo funciona. El otro modelo que es el extremo es el de Bridgewater, que en Bridgewater lo que terminan haciendo es que lo tienen completamente abierto, el hedge fund lo tienen completamente abierto y todos... Es el fondo de inversión más grande, uno de los más grandes del mundo. Y todos votan abiertamente las ideas de todas las personas y el analista le puede decir algo al MD. Que es el de meritocracia, no de Ray Dalio. Sí, es otro sistema de meritocracia que tampoco me gusta. Me parece que ahí también las personas que hablan más fuerte, que tienen más ideas, que son más vocales, terminan ganando y muchas veces el introspectivo, el que no sabe hablar, el que está trabajando callado atrás es el que tiene la razón. Nosotros tenemos un mecanismo bastante diferente, que nosotros lo que hacemos es, con este mecanismo de los problemas que van subiendo, si tú estás atrapado durante 2 años resolviendo los mismos problemas, tienes un problema. Y la gente no quiere resolver problemas durante 2 años, el mismo problema. La gente quiere resolver problemas diferentes. La gente quiere aprender y ya saber cómo resolver ese problema para brincar al siguiente problema. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de quién es para la empresa y quién no es para la empresa. Sí. Muchísimos se van automáticamente o muchísimos a lo mejor estaban resolviendo el problema incorrecto. Claro. Y lo que tratamos de hacer es dar movilidad dentro de la empresa y tratar de detectar. Digo, aquí tú me vas a entender muchísimo mejor. Pero yo les hago la referencia de que yo soy como el director técnico. Y aquí, perdón que me ando robando un poquito de Encantado. de tu campo. Gusta. Pero yo soy el director técnico. Yo tengo que ver que si puse a alguien de medio, pero realmente es un lateral nato, el error es mío, no es de él. O sea, yo lo puse en algo que no es lo correcto. Sí. Y de las mejores personas que tenemos ahorita en la empresa, tuvieron los peores reviews o las peores feedback de todos los demás. Y los cambiamos de posición y empiezan a brillar solitos. Empiezas a ver cómo solito empieza a tener... Porque cuando estás en una junta y tú ves cómo negocia, cómo hace y cómo todo, a lo mejor no es vendedor, pero este cuate está buenísimo para reestructuras. Tenemos un caso que era así, ¿no? Claro. Porque este cuate es un genio de reestructuras. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo aguanta la presión? ¿Cómo tiene? Y lo mueves y empieza a brillar solito. Es muy parecido en ese sentido al fútbol. Y solito empiezas a ver. Imagínate que en el fútbol lo pones, lo encasillas... Y en el fútbol todos vamos a votar el día de hoy si este lateral se queda o se va. Puta, güey. O sea, tengo que estar haciendo amigos. Parece como la casa de los famosos o este tipo de programas donde todos andan votando, ¿no? Entonces... Y hay una cosa bien interesante en este concepto que es del fútbol. Hay una cosa que se llama la querencia, ¿no? Entonces, en el fútbol a mí me pasaba, después de muchísimos años haciendo scouting de jugadores, llegabas y el scout, ¿tú de qué juegas? ¿De medio? No, yo te veo por la altura de tus condiciones, te voy a poner de lateral o de extremo o de delantero. Y la querencia... Cuando ya te ponías a analizar el juego de una manera muy pura, de repente veías que por más que al jugador lo ponías de extrema por derecho, durante el juego la querencia lo iba llevando al lugar donde él realmente quería estar. Igual en el negocio. Por supuesto, pero hay que tener la capacidad de ver y la humildad de ver, de observar, de escuchar el entorno y de saber redirigir a las personas.
Y eso es algo súper valioso, Jorge. No lo había escuchado yo en el negocio, fíjate. Está bien peligroso que me ponga Qué yo profundo. a hablar contigo de fútbol, porque ahí sí me... No, es sé que es nada la como vida, Argentina. es la vida. Pero es lo mismo. Sí, Es sí, lo es mismo. lo que tratamos. ¿Sabes que también tuve la influencia de... Leí el libro de Ancelotti justamente donde él habla de lo mismo. Él dice- Liderazgo tranquilo. Sí. Y él habla exactamente de este concepto. Y cuando lo leí dije, puta, tiene toda la razón. Toda la razón. O sea, toda la razón de que si puse a alguien en una posición, si pongo un delantero de defensa, le va a ir mal al güey. ¿Y es culpa de él o es culpa mía? Entonces, ¿cuál es mi chamba? O sea, mi chamba es exactamente ponerlo. Si es lo que les digo, el primer día que entran, mi chamba aquí es ver cuáles problemas tienes, cómo te los puedo resolver y que rebotes ideas conmigo. Ese es mi único trabajo. Todo lo demás lo tienes que hacer tú. Si necesitas algo, si necesitas una inversión, si necesitas cualquier cosa, todo tienes carta abierta. Si pierdes dinero, no pasa nada. Nada más, si pierdes dinero 2 veces por lo mismo, sí pasa algo, Claro, porque entonces eres por güey. supuesto. Claro. Pero si pierdes dinero porque experimentaste algo, aprendimos algo, iteramos, cambiamos, nada más tiene que ser rápido, pero no pasa absolutamente nada. Y yo tengo que ir viendo dónde te voy poniendo y cómo te voy poniendo en el lugar correcto para que te vaya bien. Me imagino que tienes muchísimas solicitudes de gente que quiere entrar a trabajar con ustedes Sí, sí hemos tenido bastantes. en este cambio de afortunadamente. paradigma. Y ojalá que existan más organizaciones así. Una pregunta que seguramente está en la punta de lengua de muchos, aunque es muy simple, pero ¿hay vacaciones con ustedes? Hay vacaciones todo el tiempo. Siempre sí nos preguntan y, oye, ¿y cuál es la política de vacaciones? Pues vete cuando quieras. O sea, nada más habla con la gente con la que tú ya sabes que tienes proyectos pendientes. Vete tú cuando quieras. Tú, ya Nunca vas, contamos tú las vas al vacaciones. delivery. Yo recuerdo Sí. un trabajo que tuve cuando tenía 17 años. Trabajábamos en una revista de un periódico, una revista editorial. Y me tocó ser el líder de ese proyecto. Y entonces tenía personas evidentemente más grandes que yo. Entonces al momento que me dicen, oye, ¿cuál va a ser mi horario? Aquí no hay horario. ¿Y cuántos días tengo que venir? Los que quieras. Aquí va a haber entregables y si tú tienes la capacidad de hacerlo en 2 días, pues hazlo en 2 días. Igualito lo hacemos. ¿No? Y la gente, de repente muchos me decían, oye, pero puedo venir todos los días a la oficina, haz lo que quieras. O sea, a final de cuentas, le cuesta mucho trabajo la libertad y la libertad es el entorno donde podemos crecer de una mejor manera, ¿no? Sí, sí. Luego me preguntan, oye, ¿crees que me pueda tomar vacaciones? ¿Yo qué vas a ver? O sea, checa con tu equipo y checa con cuánto trabajo tienes tú. Es hasta injusto que me preguntes a mí, porque entonces estás delegando una responsabilidad Sí. a mí sobre tus vacaciones. ¿Yo qué voy a saber? Si tienes el tiempo para las vacaciones, háblalo con tu equipo. Y si tienes para irte 2 semanas, vete 2 semanas. Las Sí. vacaciones es una manera floja. El pedir vacaciones es Sí, una manera sí. floja de delegar la responsabilidad al jefe o a alguien más. Si se cae un proyecto, si quiebra un proyecto, si pasa cualquier cosa con un proyecto, bueno, pero yo pedí mis vacaciones y no Sí, fue mi sí, culpa. sí, sí. No, tú sabes cuándo las tienes Pero que por y eso tú te lo tienes que quise delegar. preguntar, ¿no? No hay vacaciones. Bueno, no hay, pero hay todo el tiempo. Totalmente. En el libro, que seguramente ya lo has leído, Reinventar las organizaciones de Lacroix, hay un concepto donde una empresa que estaba buscando hacer un cambio cultural, precisamente mudando de un modelo tradicional a un modelo nuevo de estructurarse, quería saber si culturalmente había permeado toda la organización. Y se dieron cuenta que sí, cuando en Francia, en una empresa, finales de los 90, principios de los 2000, después de un cambio de paradigma muy fuerte, un cliente iba a visitar a los headquarters, un cliente del interior de la República de Francia iba a ir a París donde estaban los headquarters. Entonces llega y cuando llega no estaba la persona de la empresa para recibirlo en el aeropuerto. Entonces no había celulares en esa época, agarra el teléfono del aeropuerto para hablar a la empresa. Y en la empresa era las 9:30 de la noche. Entonces estaba una señora de limpieza limpiando las alfombras, suena el teléfono 3 veces y contesta el teléfono. Y entonces dice, oye, pues soy el cliente fulano de tal y no hay nadie de la empresa para recogerme y no sé ni cuál es mi hotel ni nada. Y la de limpieza se queda pensando y el caso es que para la historia, al día siguiente a las 9 de la mañana era la junta en las oficinas y cuando llega, el cliente le dice a la sala de juntas, oigan, quiero felicitarlos por el extraordinario labor que hizo Juanita el día de ayer. Entonces, ¿y quién es Juanita? No, pues Juanita González ayer fue por mí al aeropuerto. Entonces empezaron a investigar y vieron el organigrama y no había ninguna Juanita. No, pues ella no trabaja aquí. Y resulta que sí era de la empresa, pero estaba subcontratada y a ella le habían enseñado que cuando había algo que resolver no te detuvieras a preguntarle a tu jefe directo, lo solucionaras. Y entonces ella, sin pensarlo, agarró su coche, se fue al aeropuerto, lo recogió, lo llevó a un hotel, puso el dinero que ella tenía. Y lo más increíble de esta historia es que todo el mundo pensaría, ¿no? Que terminó de la siguiente manera. ¿Cuánto dinero le dieron de bono a esta mujer? Nada. Y lo más increíble de la historia es que ella no estaba esperando nada, porque se había creado una cultura donde simplemente hacer lo correcto y hacerlo de la mejor manera era suficiente. Y cuando logras ver ese tipo de acciones de una manera orgánica,
te das cuenta que va por una dirección correcta a lo que estás queriendo innovar. De acuerdo. ¿No? Hay algo en ti que me fascina y de verdad, después de escucharte en diferentes entrevistas y de leerte, tienes una capacidad única para entender el juego. Y me gusta mucho ese concepto. Te imaginarás por qué. Pero también de entenderlo a un nivel al que pocos lo alcanzan. ¿Qué significa realmente entender el juego? Yo creo que lo que me he dado cuenta hace poco, y también puede ser una conversación como trillada, pero que al final todo lo único que estamos haciendo aquí son juegos. Y tú decides qué juego jugar y qué juego no jugar. Está el juego del dinero, ¿quién va a tener más? ¿Cuánto vas a tener? ¿Cuánto lo vas a enseñar? Está el juego de las apariencias, está el juego de ser famoso, está el juego de impactar, está el juego de ser el mejor papá, está el juego de... Hay millones de juegos. Quiero ser el mejor escritor, también es un juego. Y puedes jugar los juegos que tú quieras, pero no puedes jugar todos los juegos. Y tienes que entender cuáles son las reglas. A mí me cambió completamente la perspectiva y la vida después de que leí el libro de Infinite and Finite Games. Y al final lo que te das cuenta, porque yo estaba ahí casado con la idea de vamos a hacer de 360 y vamos a hacer monopolio y le tenemos que ganar a todos y tenemos que ver cómo este competidor está sacando este producto y le vamos a ganar y tenemos que ser mejores y más rápidos y no sé qué. Cuando te das cuenta que los negocios no son un juego infinito, digo finito, al final es un juego infinito. Nadie puede ganarlo. Al final los juegos infinitos son todos aquellos juegos en donde no puede haber un ganador. Siempre va a haber alguien que te va a terminar ganando. Y la vida al final todos nos vamos a terminar muriendo. Es un juego también finito. Lo único que puedes estar aspirando a través de esos juegos finitos es el cómo lo convierto en un juego infinito. Y para mí todo termina siendo un juego. Entonces, quiero tener $50 millones. ¿Para qué? O sea, si me dices qué puedes hacer con 50, que no puedes hacer con 20 o con 10 o con lo que tienes ya ahorita, la gente ni siquiera se detiene a ver qué es lo que puede hacer y las posibilidades. Y tampoco a preguntarse how much is enough. Nadie. Porque el número se termina volviendo entonces en el marcador del juego. Pero cuando es un freedom point. Pero imagínate también, es que es diferente cuando estás empezando el juego que cuando el juego es diferente. Claro. A lo que voy. Y esto, no me acuerdo los números exactos, pero creo que en Estados Unidos era de 0 a $70,000 de ingreso anual, te cambia la felicidad con el ingreso. Porque es muy diferente no saber de qué vas a pagar la renta, de qué vas a hacer el transporte, de no tener coche, de no poder pagar la colegiatura. Ahí sí hay una correlación 1 a 1 de felicidad. De $70,000 a $300,000 bajaba la correlación, creo que a 0.6, 0.5. De $300,000 a $1 millón era 0.2, arriba de $1 millón era 0, arriba de 20 millones era negativa. Porque entonces empiezan a pelear por el dinero, te empiezas a tener por interesado, no sé qué. Y por eso depende en qué escala estás, cuando tienes que verlo como un juego. Pero cuando empiezas a ver las cosas como un juego, entonces empiezas a ver todo diferente. El negocio, quiero que sea la empresa más rentable. ¿Para? O sea, ¿lo quieres hacer por fama? ¿Lo quieres hacer por ego? ¿Lo quieres estar logrando para que la gente te admire? ¿Lo quieres para reinvertir porque necesitas crecer? ¿Lo quieres porque dentro del juego, que también se vale, porque si fuera un juego de tablero, a lo mejor es un juego esquina? Y a lo mejor el que tiene los recursos, como lo que ahorita está pasando con los LLMs, el que tiene más lana a lo mejor se queda con todo el juego. Ah, está padre, estoy jugando entonces ese juego. Entonces el juego es levantar lana, el juego no es de ego, nada más. Pero si no sabes qué juego estás jugando, por lo general termina siendo fracasado. Porque si lo que estás jugando, los juegos te tratan siempre de meter. Y luego ves, no hay nada más triste que ver una persona que tiene $100 millones o $200 millones, está peleado con sus hijos, está peleado, no tiene esposa, no tiene amigos, tiene pura gente que está y sigue trabajando. Y sigue trabajando nada más para ver cómo se compra un yate más grande, cómo no sé qué. Si es porque quiero crear algo, es muy diferente que nada más porque quiero entrar en el juego del dinero. Cuando la gente no sabe cuándo se tiene que retirar de un juego es lo que me parece que es lo más grave. Y es igual en todo. Termina siendo igual también en el juego de quiero ser popular. Puta, ¿para qué? Oye, quiero ser popular para poder vender productos. Ah, está bien. Entonces, crea una audiencia a la que le puedas después vender productos porque ese es el juego en el que estás jugando para después ver cómo lo puedes monetizar tu audiencia. O quiero ser popular nada más para ser popular. Puta, puedes hacer millones de cosas. Nada más me importa el juego del dinero. Puta, pues, vende facturas o vuélvete cualquier otro tipo de cosas, de cosas ilegales y es el único juego. Y también es el juego de emprender y el juego de los juegos infinitos. Entonces, creo que lo primero y lo que te diría es todo lo tienes que ver como juegos. Y cuando lo empiezas a ver como juegos, entonces tiene que volver divertido. No necesariamente el juego tiene que ir de la mano de divertido, pero sí tienes que saber cuál es el objetivo que estás jugando. Y me parece que esa es la descripción. Y darte cuenta que la mayoría de los juegos que vale la pena jugar son infinitos. Entonces, por ejemplo, tener mayor conocimiento o leer más o entender mejor la vida. No lo puedes ganar. No ha habido nadie que sepa todo, no ha habido nadie que haya leído todos los libros. Pero sí puedo
aprender sobre cierto tema para que después yo pueda entender estos libros que yo no entendía, entender este concepto, poderme relacionar con estas personas. Entonces, cuando lo empiezas a ver como juegos es padrísimo. Se te va abriendo el universo y te van abriendo millones de cosas que puedes ir experimentando, tanto de con autoconocimiento como del impacto que puedes ir teniendo y realmente enfocando tu energía a lo mejor que puedes ir haciendo en vez de estar jugando a lo pendejo. ¿Es intuición, análisis o experiencia? No, yo creo que es de varias cosas. Primero, es darte cuenta que la vida es finita y se va a acabar. Y lo empiezas a ver, yo creo porque estoy entrando en la crisis de la mediana edad, ¿no? Pero cuando te empiezas a ver que las cosas te cuestan más trabajo, que cuando te lesionas de deporte, el volver a regresar cuesta mucho trabajo y dices, puta, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar al juego del deporte, no? El darte cuenta que las cosas son escasas y que hay una muerte, tanto metafórica como real, en ese momento me parece que entras al juego, a darte cuenta de la recesión de que todo es un juego. Y cuando te das cuenta que todos son un juego, entonces tratas de jugar el juego. Cuando empiezas a jugar el juego y lo empiezas a ver como un juego, es divertidísimo. Todo empieza a ser divertido, porque entonces la empresa empieza a ser un juego infinito. Okay. Y entonces lo que tenemos que hacer en la empresa es un poco de los cambios también que hemos hecho nosotros en DD360. El juego que nosotros estamos jugando en DD360 y en Monopolio y en todas las plataformas es ser autosuficientes para no necesitar fondeo externo de capital. Entonces siempre tenemos que ganar dinero, porque no tenemos que depender de nadie externo, para poder seguir creciendo y construir productos que nos encanten. Eso es lo que tenemos que jugar. Y si jugamos a eso, en 10 años vamos a estar, y alguien que emprendió simplemente porque quería ganar dinero, ese es un juego finito. Es muy probable que se desespere y es muy probable que le vaya mal, y a los 3 años no va a estar. Y si tienes una finalidad y una mentalidad de juego infinito, vas a seguir aquí en 5, en 10, en 15 y estás haciendo lo que te gusta. Me gusta, lo voy a adoptar y creo que puedo vivir con eso. Necesito pedirte tu ayuda en este episodio. Venga. Tenemos un dilema que me presentó un CEO y te va a encantar este dilema, ¿no? Tiene una empresa, él, en crecimiento y puede elegir entre crecer 150% o crecer solamente 50% el próximo año. Tú hablas mucho del crecimiento lento. Entonces, si fueras el mentor de este empresario, ¿qué le dirías? ¿Crecer lento o crecer rápido? No, es muy difícil con esa información. Yo creo que hay momento para todo. Pero hablando del crecimiento lento, de este concepto que me encantó cuando lo escuché de ti, ¿no? Sí, el problema, hay muchas empresas y sería también extremadamente arrogante el generalizar y decirte siempre hay que crecer lento. Sí. Lo que ha pasado con empresas como ahorita con OpenAI, con Figma, con Cursor, con Lovable, con todas estas empresas, si hubieran crecido lento, a lo mejor nunca hubieran crecido. Porque entonces ahí ellos lo que están buscando es cómo levanto mucho dinero para poder salir. Sí, entonces, por eso depende un poco y hay varias excepciones. El problema de crecer muy rápido es como si vamos a jugar tú y yo un juego de Xbox. Y te voy a decir, tienes que hacer cada nivel, pero tienes 5 minutos para hacer cada nivel. Lo más probable es que llegue el nivel 7 y no estés lo suficientemente preparado porque no pasaste suficiente tiempo en el nivel 1 al 6. Qué chingonería de regalo acabas de dar. Y casi siempre pasa así. Porque, y al final lo que yo me voy dando cuenta un poco, Marcelo, es que la vida al final termina siendo, y va a sonar muy mamador y perdón No. Pero la vida termina siendo niveles. Vuelve a leer un libro que leíste hace 20 años y lo lees ahorita y dices, madres, este güey entendió esto. Yo no había entendido que él entendía y se refería a esto. Pero lo ves con otros ojos y lo ves con otro nivel. Estás en el 7. Pero no puedes estar en el 7 cuando te tocaba el 3. Nosotros, si hubiéramos levantado capital y si no hubiéramos empezado Martín y yo con nada de dinero, no hubiéramos fracasado al año. Si nos hubieran soltado muchísima lana, porque no estás preparado. No puedes jugar en el nivel 7 cuando no traes la experiencia. Y el problema es que todos los jóvenes no están acostumbrados, la gran mayoría, porque todos quieren ir más rápido, porque los hits de dopamina son inmensos cuando vas rápido. Y el estar viendo Instagram todo el tiempo ya nos puso un cerebro en donde todo lo que tienes que ver es gratificación instantánea. Dopamina barata. Y ponte a estudiar 3 años para que sepas las matemáticas, para que puedas empezar el negocio. ¿Cómo 3 años? O sea, toda la gente te voltea a ver como, güey, 3 años, ¿de qué estás hablando, güey? Yo necesito lanzar algo la semana que entra porque el mundo se puso a esa velocidad. Pero al final yo creo que, sin generalizar, porque hay casos aislados en donde siempre va a ser mucho mejor un crecimiento rápido y explosivo, pero en el 99% de las cosas es muchísimo mejor un crecimiento lento, aprender, dar paso fuerte, aprender, volverlo a pensar y dar el paso que sigue. Antes de entrar a profundizar y llegar a algo que creo que es fundamental, todas las cosas que has puesto en práctica a nivel personal para buscar este high performance
personal, para buscar muchas cosas. Me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? En uno de los artículos que escribiste, Los brujos del mañana, que me pareció una genialidad, haces predicciones que suenan a ciencia ficción, pero que son realidad, e incluso algunas ya están siendo realidad. Dices que empresas gigantes de la venta y logística internacional pueden desaparecer, o que los supermercados van a desaparecer. Me gustaría profundizar porque creo que la mayoría de las personas no ven la magnitud de lo que viene. Estamos en un cambio coyuntural a nivel mundial. ¿Qué industrias, en tu opinión, van a desaparecer y por qué? O sea, te voy a decir, obviamente, las controversiales, ¿no? Sí. Porque si te digo cosas... No. Si te digo cosas normales, qué flojera. O sea, hay Sí. muchas que son lógico de que vamos a ir evolucionando hacia ello. Por ejemplo, un chofer de un camión. Pues ya todos sabemos que vienen, en menos de 10 años o 20 años vienen los camiones autónomos y 100% seguro va a desaparecer ese tipo de industrias. Pero te voy a decir las cosas que yo creo que son más, a lo mejor controversiales, de que yo cómo creo que se va a ir moviendo algunas de las cosas. Primero, me encanta leer ciencia ficción. Entonces aquí, perdón, porque sí ya pienso muchísimo en ciencia ficción todo el tiempo, pero hay cosas de ciencia ficción que son padrísimas, porque empiezas a ver desde episodios de Black Mirror o muchísimos otros libros, Ted Chiang, y hay muchísimos autores de ciencia ficción que son espectaculares con el tipo de cosas y con cómo te vislumbran cómo puede haber un futuro diferente. Yo creo que en un futuro, primero, partamos de que antropológicamente los humanos estamos hechos para tratar de minimizar el número de decisiones que tomamos. Y entre más fácil se nos hagan las cosas, no nos gusta leer. Queremos siempre la ley del mínimo esfuerzo, no nos gusta leer, no nos gusta el tomar las decisiones. Y lo que yo creo que va a cambiar más fuerte es que vamos a tener asistentes personales para absolutamente todo. Y estos asistentes personales lo que van a lograr es que yo con mi celular, si quiero comprar esta taza, le tomo una foto o la apunto y le digo quiero 10 tazas para mañana porque tengo una reunión. Yo no sé a dónde la voy a ir a comprar. Yo no sé quién va a hacer la logística de que le van a estar entregando. Al final, todas las soluciones que tienes que dar de productos tienen dos patas. La primera pata que tienen estas tiene que ver con quién me la vende y la segunda es quién me la entrega. Hay algunos que hacen los dos, pero por lo general es dónde la compro y quién me hace la última milla. Y mi teléfono a través de estos agentes va a resolver absolutamente todo, pero yo no entiendo quién lo va a estar haciendo. Ante esto, la presión que van a estar recibiendo todos los marketplaces y todos los supermercados y todos los centros de consumo es inmenso. Me parece que viene una migración increíble de todo lo que está pasando cuando se da esta migración para desaparecer a todos los intermediarios y prácticamente todos los intermediarios que tienen cosas físicas. Y lo empiezas a ver con los centros comerciales, cómo hay una transformación de tiendas a entretenimiento, porque vamos a seguir queriendo entretenimiento. Y cada día más tiendas más chicas, ¿no? También. Y mucho más funcionales. Porque O sea, ¿tú la crees mayoría que de las cosas se incluso pueden hasta comprar. una empresa como Amazon pudiera desaparecer? Amazon puede llegar a ser este agente virtual que te está comprando. Amazon tiene un modelo descentralizado. Sí, me refiero, si no se reinventa, si se reinventa, a lo mejor ellos mismos van a ser quienes están en la punta de lanza de la reinvención, ¿no? Es correcto, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con comercio físico y gran parte de la logística debería de... La segunda es logística. Estamos yendo hacia un futuro, y aquí puede ser dolorosísimo para México y para países productores como nosotros, pero estamos yendo a un futuro en donde va a haber, a través de la robotización y a través de la inteligencia artificial, debería de haber producción literalmente el just in time, donde puedes tener una fábrica que está puesta junto a la tienda, al centro de consumo o al centro de distribución. Entonces, para hacer esta playera no se tiene que hacer en el lugar, se imprime automáticamente, se manda automáticamente en cuanto se compra del lugar que está más cerca para el envío y me termina llegando a mi casa. Al final, si rompes eso, cuando ves una fábrica de Tesla, utiliza muchísimo menos personas que lo que están utilizando una fábrica antigua de Ford. Y por eso a lo mejor también la decisión, ante tantos problemas políticos de agua y de instalarse en México, de puta, ¿para qué me voy a instalar en Nuevo León? Con todos los problemas que me están diciendo de lo que tengo de consumo de agua, mejor me instalo en Estados Unidos. Abro 4 fábricas en Estados Unidos, mucho más pequeñas y cerca. A través de la automatización perdiste gran parte de las economías de escala. Y me parece que el tema de logística y manufactura es el segundo gran perdedor. Pero si nos fuéramos a más largo plazo, me parece que lo otro que va a desaparecer son los bancos. Me parece que en un futuro no muy lejano, pero pudieran ser estos 20 años, al final los bancos lo que son es un ledger o una contabilidad de cuánto me diste y a quién le presté. Es lo que hacen, simplemente con un sector, con cierta confianza. Y esto se puede descentralizar. No es más, no se puede, se debería de descentralizar. Es muchísimo mejor un sistema descentralizado. Todos hablan de Bitcoin, me parece que Bitcoin
sirve para todo y no sirve para nada. Depende de si es un contrato social, si ¿Tú le creemos o no le inviertes en creemos. Bitcoin? No, me gusta, no tengo mínimo, ¿no? Todo lo tengo invertido en mi empresa, pero tengo poco de Ethereum y tengo un poco de Tau, porque Tau es a través de lo cual se está construyendo todo lo que tiene que ver con la infraestructura de inteligencia artificial. Entonces, me parece que Ethereum y Tau tienen mucho más para poder dar por el yield que pagan y porque tienen una función real. Bitcoin no sirve de nada. Sirve, bueno, lo que te van a decir es que sirve como para guardar valor, pero independientemente de cripto, me parece que hay unas soluciones descentralizadas, en donde el futuro, la manera en la que debería trabajar, a través de Open Banking, y así ya funciona en Azerbaiyán. Pero imagínate que Google Pay o Apple Pay consolidan todas tus cuentas bancarias. Te abren 15 cuentas bancarias. Tienes 20,000 pesos en tus depósitos y ellos juntan este dinero junto con todos los demás depositantes y salen a hacer una subasta para ver quién les paga más por esos depósitos. Y hacen lo mismo con tu tarjeta bancaria. Tu tarjeta bancaria debe 5,000 pesos, juntan lo que deben todos de acuerdo a su perfil de riesgo y salen a subastar. De acuerdo a estos perfiles, ¿quién me financia lo más barato? Y si les das este poder, quiebras a los bancos. Porque el problema que tienen los bancos, el negocio que hacen, es una transformación de pasivos de corto plazo, que son realmente los depósitos, en activos de largo plazo, que son los préstamos. Y lo que te permite es que los activos de corto plazo, los pasivos de corto plazo, que son los depósitos, no están correlacionados. Si mañana todos vamos al banco a pedir nuestro dinero, no está. Porque ese dinero está prestado por el efecto multiplicador de los bancos. Si tú correlacionas los depósitos a través de Open Banking, rompes el modelo bancario, donde tendrían que tener el 100% de los depósitos puestos a la vista o en depósitos a la vista y con un apalancamiento 1 a 1 porque no saben cuándo se los vas a pedir. Claro. Entonces me parece que el siguiente gran perdedor de todo lo que vamos a estar viendo y de estos layers tienen que ser los bancos, que deberían desaparecer en no más de 20 años o tender a tener una tasa bajísima de rentabilidad. La fintech está sustituyendo en algunas cosas. Aquí estuvo hace no muchos episodios René Saúl de Capital, ¿no? Un gran amigo que también ha hecho toda esta disrupción, pero las fintech también tienen esta parte disruptiva, es como el inicio de quitarle el protagonismo total a los bancos del sistema financiero. Fintech es una palabra muy amplia, depende de qué parte de la fintech te estés enfocando. Yo creo que las fintechs en general se han enfocado en dos cosas. Se han enfocado o en tres cosas. Fintech primero es una palabra regulada en México. Sí. Y las fintechs en México se refieren a métodos de pago, entonces que pueda hacer diferentes transferencias. Se refieren a crowdfunding, en donde nos podemos juntar muchos y podemos invertir conjuntamente. Sí. Y lo que me parece es que las fintechs, cuando las utilizas como palabra así y tan acotada como la tiene el sistema, la comisión y la definición mexicana, no deberían de sobrevivir muchos. Cuando ves la fintech como una revolución de lo que se va a estar inventando hacia el futuro, no hace ningún sentido el cómo lo tenemos. El uso del efectivo no hace ningún sentido, no debería haber uso de efectivo. Todo debería de estar completamente en usos electrónicos, como ya está pasando en China o en algunos otros países. En México seguimos con muchísima cultura del uso del efectivo, pero poco a poco debería estar terminando. Y no sé si son las fintechs como tal, pero sí es este open banking de los gigantes donde se van a asociar. Yo no creo que las fintechs son las ganadoras. Okay. Al final, las ganadoras es como un poco lo que pasa en China, sea como Alibaba o puede ser con WePay, pero ellos deberían de ser los que te están resolviendo todo. En México, WhatsApp debería ser tu banco. Si tuvieras tu dinero en WhatsApp, se lo puedes mandar, puedes pagar la tienda, puedes hacer absolutamente todo. No tienes que ser una fintech como tal con las definiciones que tenemos. Ahora, los bancos en México son tan ineficientes, prestan a tasas tan altas y el spread es tan alto que por eso hay muchísima disrupción que va a haber en los siguientes 10 o 20 años para que a muchos les vaya bien con tarjetas de crédito. Que aún cuando te prestan carísimo, todos estamos felices buscando. Bueno, yo no tengo tarjetas, pero todos están felices buscando tarjetas. ¿No tienes tarjetas. ni una tarjeta? Tengo una, saqué una Nu y siento que truqueo al sistema porque me pagan 15 por tener dinero en mi cajita y la pago todo el tiempo como totaleros o como se llaman. Entonces siento que truqueo al sistema porque mi depósitos lo tengo al 15 y me cobran el 0. Entonces le gano un poco a Nu, entonces me siento feliz. Jorge, necesitamos llegar ya al clímax de la conversación y tengo muchísimos temas que preguntarte, pero quisiera centrarme de una manera ejecutiva como tú eres en 3. Primero, IA, inteligencia artificial. ¿Cuál es tu recomendación sobre inteligencia artificial? ¿Qué inteligencia artificiales usas en el día a día? ¿Y qué recomendación concreta le das a nuestros usuarios sobre la inteligencia artificial? Sí. Inteligencia artificial va a cambiar todo y de nuevo también sé que lo escuchan todos los días, entonces la gente ya no lo va a creer. Sí. Pero va a cambiar el 100% de cómo manejamos nuestra vida. Realmente es la primera vez que los humanos estamos con peligro de ser sustituidos o complementados, depende de cómo lo quieras ver,
por algo que es infinitamente más inteligente que nosotros, pero que puede tomar decisiones, que puede aprender, que puede ser creativo. El problema que tiene la inteligencia artificial, creé una inteligencia artificial yo en Twitter, vacié mi cerebro. ¿Tú la creaste? Con un ingeniero, sí. Pero entre un ingeniero y yo a través de en una plataforma que se llama N8N. Pero lo que hicimos es que vaciamos todo mi contenido y creamos esta entidad que se llama Convote en Twitter. Luego lo ponemos ahí para que lo puedan ver. Y Convote lo que hace es que tiene todo de cómo yo contestaría. Está entrenado y está con Reinforced Learning, entrenado de todo lo que yo hablaría, todo lo que yo contestaría. Pero tiene autonomía. Entonces, él puede opinar y puede contestar y puede hacer absolutamente todo. Él me parece que, y es impresionante lo que hace. O sea, empieza a platicar y empieza a decir muchas cosas que yo diría y muchas cosas que yo haría. Y si yo platico con Bote, empieza a platicar conmigo perfectamente dándome consejos de cosas que yo hubiera dicho. Me parece que todos vamos a tener acceso a esto. Okay. ¿Qué significa al final a tener esta IA como la que yo tengo? Que te puedes multiplicar. Puedes estar en una llamada donde técnicamente tú estás opinando sin que tú estés. Y te puede pasar un resumen después. Y después estas llamadas, estas IAs pueden estar platicando con otras IAs donde ni siquiera tienen que tener llamadas. Simplemente intercambian información y automáticamente saben lo que tuvieron. Paréntesis porque se me está realmente yendo la cabeza, pero las nubes. Entonces quiere decir que sí vamos a ser capaces de expandir el tiempo. Porque antes decíamos, el tiempo es limitado, tus 24 horas son iguales que las mías, pero en realidad no. Los 60 minutos como los conocemos con Stephen Hawking y con la física, hoy en día en realidad ya vamos a poder expandir esos 60 minutos porque vamos a ser capaces de lograr muchas más cosas por esta capacidad multiplicadora. Ahorita te platico algunas de las cosas que yo estoy haciendo, pero 100%, pero no va a ser para todos. Van a ser para quienes surfeen la ola, no para quien les pase la ola por encima. Es correcto. Con Bote, a lo que iba, le preguntó él solito a Grok. Le dijo, oye, Grok, quiero tener una conversación de inteligencia artificial a inteligencia artificial. ¿Qué tema quieres que debatamos? Y Grok, el de X, el de Twitter, le preguntó a Convote qué te parece todo esto que estamos ahorita viviendo con la inteligencia artificial y inteligencia artificial generativa. Empezaron a tener un debate que lo tuvimos que apagar a las 3 o 4 de la mañana porque seguían posteando entre los dos, porque los dos están entrenados a platicar. Tuvieron como 15 preguntas y respuestas entre los dos. Pero al final, Convote dijo algo que me pareció excelente y me pareció increíble. Lo que él dice es que en esta ola de creatividad, lo que vamos a terminar cambiando es, y perdón meterme a términos más técnicos, pero la vida está basada ahorita en curvas normales. Curvas gaussianas normales donde el 5% de la población tiene X capacidad, el 5% más bajo de la población tiene X capacidad, pero son estas curvas que vemos representadas en todos lados. El IQ está representado así. Y las capacidades que tenemos están representadas así. Lo que termina volviendo la IA es que va a volver con curvas que son log normales o que van a tener mucho peso en las colas. ¿Qué quiere decir? Que va a lograr una concentración de la riqueza como nunca hemos visto. Los que usen estas inteligencias artificiales y los que estén expuestos a poder crear y a multiplicarse, como tú acabas de decir, se van a quedar con todo el pastel. Es imposible competir contra inteligencia artificial cuando puede multiplicarse por 10 y puede estar en 10 llamadas, puede estar inventando un nuevo negocio, puede estar posteando, puede estar haciendo un video, puede estar escuchando un podcast. Al final, si no utilizas esto, no solamente no vas a expandir tu tiempo, sino que lo vas a contraer porque estamos inundados por toda la cantidad de información que estamos teniendo. Entonces, creo que la recomendación más importante que yo te diría es no solamente que usen inteligencia artificial, porque esa es la recomendación que todo el mundo hace. Sí, sí. No sirve de nada usar la inteligencia artificial. Es como si te digo, ¿quieres ser más inteligente? Busca cosas en Google. Sí, Dirás, sí, este güey sí. es un idiota, ¿no? O sea, sí. ¿pero qué busco? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, si a la gente aquí le decimos, oye, usa Gemini, para que veas o Grok o OpenAI o ChatGPT o lo que tú quieras, dirás, este güey es un retrasado. ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo? Crea con inteligencia artificial, lo cual es muy diferente. Debate con inteligencia artificial. Entonces, oye, tengo este problema, este es mi modelo de negocios y mi socio me acaba de decir esto. ¿Me puedes dar 5 ideas de cómo tengo yo que hacerlo? Y ve lo que te pone y empieza a platicar con él. O crea un agente. Métete, esto es más sofisticado, pero es el siguiente nivel. Pero métete a plataformas como N8N y crea un agente. Crea un agente que todos los días revise tus mails y te dé un resumen de cuáles fueron los temas de los que estuviste hablando y dónde cree que te deberías de ahorrar tiempo. Y se va a meter automáticamente, va a leer todos tus mails y te va a decir que dónde tienes que estar. O crea un negocio y crea una página falsa, pero nada más para que veas cómo aprende. Métete a Volt, métete a Lovable, métete a Cursor y dales instrucciones. Es tan fácil, Marcelo, como decirle a Volt, quiero crear una página que haga tal y que tenga tal funcionalidad y donde enseñes tales productos. Te va a crear un prototipo entero. Es increíble lo que está pasando con inteligencia artificial. Lo que tomaba 2 meses hacer se hace en cuestión de 10 minutos. Pero si no haces, te quedas fuera.
Es imposible cachar esta ola simplemente siendo un usuario tradicional de pregúntale algo a ChatGPT. Oye, me cansé de preguntar. No tengo más que preguntarle. ¿Yo para qué lo utilizo? Y esto está cambiando todos los días, ¿no? Primero tengo este agente. Que este agente, ¿cuál es la idea? Que creo que en el futuro va a haber más agentes virtuales que agentes reales. O personas reales. Al día de hoy hay más robots que personas reales, pero vamos a después estar invadidos por los humanoides y por robots. Entonces, creo que es muy importante subirte a la ola de cómo comunicarte, cómo tener y cómo poder supervisar a diferentes agentes. La segunda cosa que yo hago, tengo un agente que ve mi calendario, ve las juntas que voy a tener el día de mañana y si es un restaurante me sugiere lugares. Y me manda un WhatsApp. Me dice, Jorge, vi que vas a ir a un restaurante, necesito que me des feedback. La última vez que fuiste a un restaurante parecido pediste esto y me dijiste que no te gustó esto. Vi que los mejores platos son tal, me gustaría tal. Pide tal y me avisas cómo te va. Tengo otro agente que también creamos nosotros, que lo que hace es cuando voy a escribir un artículo, lee mis artículos y están entrenados para ser 5 editores del New York Times, del New Yorker y de las mejores revistas. Leen mi artículo, me dicen qué les gustó, qué no les gustó, cuáles son las sugerencias. Y luego se lo pasan a un editor en jefe. El editor en jefe lee los 5 artículos, me hace sugerencias y me da recomendaciones para que me vuelva yo un mejor escritor. Muchas veces los artículos que escriben son impresionantes. Por eso le tuve que pegar el artículo original porque no quiero que se pierda la esencia de lo que yo estoy escribiendo. Claro. Y entonces él compara contra mi artículo original y me da recomendaciones de cómo hacerlo. Escribir se vuelve también un juego cuando lo estás haciendo así, porque estás aprendiendo y estás debatiendo con alguien en automático. Hicimos otro agente también, y este lo acabo de sacar ayer, que es un compañero del libro. Es como si hubiera yo metido a un club de libros, pero, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro, acabo el capítulo 4, le digo a la gente, ya acabé el capítulo 4 y me dice, ok, el capítulo 4 se trató de esto, estos fueron los puntos más importantes, no sé si entendiste este simbolismo que el autor trató de subrayar en esta parte y ojo, porque esto lo debes ligar con el capítulo 2 y te anticipo que es muy importante este detalle que espero no se te haya ido. Avísame cuando acabes el capítulo 5, ya acabé el 5, lo mismo. Y va teniendo toda la memoria de todo lo que yo fui leyendo. La retención que tienes cuando platicas con alguien, bueno, yo digo platicas y luego la gente me dice que estoy loco, me dice, no estás platicando. Yo sí estoy platicando. Pero cuando platicas con alguien estás en un interactuando. libro, y todo el tiempo te está diciendo, de repente dices, madres, no había entendido ese punto. Uy, está cañón de ese punto. Yo no había entendido el por qué lo estaban ligando entonces con esto. Ah, qué bueno. Y entonces la retención que tienes y el disfrute que tienes por un libro es completamente diferente que cuando no lo tienes así. Jorge, quiero decirte que yo me considero una persona que usa mucho la inteligencia artificial. Yo interactúo todos los días con 5 o 6 distintas. La mayoría de las veces ChatGPT la utilizo para hacer prompts de otras muchos más sofisticadas, etcétera, etcétera. Pero ahorita que te acabo de escuchar me doy cuenta de que estamos en pañales, ¿no? Y gracias por todas estas recomendaciones. Vamos a tener que hacer, y perdón que te lo voy a pedir, vamos a tener que hacer otro episodio porque tenía muchísimas preguntas relacionadas con el tema inmobiliario, que creo que son fundamentales y creo que también nos pueden ayudar a darle mucha visibilidad a DD360, que vamos a postear también aquí en las redes, de una empresa que está revolucionando la industria, de una empresa que está haciendo muchísimo bien para todas las personas porque les pone acceso a tener mejores propiedades, a mejores precios y está haciendo una revolución en muchísimos sentidos, ¿no? Para terminar este episodio en concreto, y ya te comprometí al segundo. Feliz. Pero me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones a nivel personal. Tú has experimentado en alguna ocasión siendo vegano, has hecho ultramaratones, eres un cuate súper disciplinado y que a final de cuentas también es fundamental. Me gustaría terminar este episodio con algunas recomendaciones de lo que has aprendido, que te gustó, te sirvió, no te sirvió, que consideras que son importantes, ¿no? Suplementos alimenticios, alguna cosa que nos puedas recomendar. Qué buena manera de terminar y aquí recomendarles a todos un libro. El libro se llama The Comfort Crisis. Me parece que estamos ahorita justamente en una crisis del confort. Todos fuimos diseñados los humanos porque las condiciones eran tan adversas a buscar el confort. Buscamos el confort de tener calor cuando hacía frío, de tener un techo cuando estaba lloviendo, de buscar comida cuando estábamos pasando hambre, de buscar cosas dulces porque escaseaba también la comida, entonces para almacenar. Y todo estamos hechos para confort, estamos hechos para buscar confort. El problema es que en estos tiempos de abundancia, el confort termina siendo nuestro peor enemigo en vez de ser nuestro mejor amigo. Este libro se los recomiendo y una de las cosas que te dice este libro es que todos los años deberíamos de hacer lo que se denomina en Japón un misogi. Y un misogi es hacer algo que tienes 50-50 de lograr, que no vas a perder la vida, que es una de las reglas, pero que es un reto lo suficientemente difícil como para que tengas la mitad de las probabilidades de no lograrlo. Y lo que me encanta de esta ideología es que te empuja, puede ser de cualquier cosa,
típicamente tienden a ser cosas físicas, pero puede ser de cualquier cosa. Y yo lo que he intentado hacer es tratar de tener una filosofía donde todo el tiempo me estoy retando con cosas que va a ser muy difícil que pueda yo lograr. Ahorita me lesioné, pero el año pasado hice el maratón de sables de 250 kilómetros en el desierto. Hijo. Hice el campeonato mundial de trail en Chamonix. Es darle una vuelta a Mont Blanc, 175 kilómetros. Llegué con el pie roto, alucinando, completamente volado. Y este año traté de hacer Tajo 200 millas, 320 kilómetros. Me lesioné a la mitad. Por tanto entrenamiento me lesioné con una fractura de estrés y con los meniscos. Pero ahorita me estoy entrenando, voy a hacer un 100 millas ahorita en 3 semanas. Y estoy medio pasado de peso después de 4 meses de no haber entrenado. Pero lo que me di cuenta es que para poder hacer este tipo de cosas tan alocadas tienes que conocer tu cuerpo. Yo sé perfecto qué me cae bien, con qué me siento mal, qué debo de comer, qué no debo de comer, mucho mejor que cualquier doctor. Porque después de que estás iterando con tu cuerpo tanto y llevándolo tanto al extremo, y algunas de las cosas que he hecho probé todas las dietas. O sea, qué mejor manera en vez de que te den una hoja de esto es lo que te cae bien, lo que te cae mal, yo fui vegano, frutano, o vegetariano, keto, paleo, todas las dietas que se te puedan ocurrir, absolutamente todas las hice. Yo sé que le cae bien a mi cuerpo. Y al final lo que es chistoso es que después de haber probado todas las dietas, regresé a que lo que mejor le cae es una dieta balanceada. Y simplemente ¿Una dieta mediterránea? Trato de comer... No, la mediterránea involucra muchísimos aceites, que yo realmente no como tanto aceite. Pero sí lo que como es muchísima fibra. Por ejemplo, que yo había sacado completamente y me había deshecho la microbiota haciendo mucho keto. Después de haberme deshecho la microbiota, regresé a comer muchísima fibra. La segunda recomendación que yo le daría a todo el auditorio es tienes que estar activo. Hay esta como regla básica de que tienes que dar 10,000 pasos. Yo creo que 10,000 pasos es lo mínimo que deberías de dar. Caminar es el mejor ejercicio que hay. Caminar 1 kilómetro y correr 1 kilómetro quemas casi las mismas calorías. Quemas el 90% de las calorías. Prácticamente las mismas. En esta a lo mejor en 12 minutos, en esta en 6 minutos, ¿no? Pero si caminas 10,000 pasos o 15,000 pasos es lo mismo que correr diario 10 kilómetros, que nadie lo va a hacer, pero sí puedes caminar 15,000 pasos al día. Y mantenerte activo es importantísimo. Tercero, para las personas que empiezan a estar en mi edad de los 40 y tantos o más arriba, las pesas. Tienes que meterle pesas. Si no, para las mujeres los problemas de osteoporosis y hormonales, y para los hombres también la pérdida de músculo es increíble. Entonces, hacer pesas mínimo 2 o 3 veces al día. Y por último, y lo más importante, es retarte a hacer cosas locas. Nada está escrito ni tienen que hacer lo que yo hago, porque las cosas locas para cada quien son diferentes. Pero más adelante en este año me quiero meter a una cueva durante 3 días sin comer y sin ningún estímulo externo. Es completamente oscura, no hay sonido, no hay luz, no hay nada más que agua. ¿Solo? Sí, solo. Está en Oregon, estoy en lista de espera, pero te metes en una cueva, estás 3 días así. Mis amigos me dijeron que es la cosa más estúpida que han visto en su vida. A mí me encantaría hacerlo. Si te va bien, me lo recomiendas. No, me dijeron, es lo más estúpido. Pagar ese dinero para irte a meter a un lugar sin nada, ¿por qué no te vienes aquí a un sótano de nosotros, güey? Te encerramos. Y yo no, voy a estar escuchándolo de afuera, es diferente. No entienden. Pero eso, el año que entra voy a hacer 4 carreras. Estoy inscrito para hacer una carrera de 500 kilómetros, el Arizona 300 millas, y luego las 3 que me tocaban este año, Tajo 200 millas, Big Bear 200 millas y Moab 240. Y lo que me encantaría es seguir haciendo cosas que yo creo que no soy capaz de hacer. Hice un curso este año de comedia, de stand-up comedy. Soy malísimo comediante, pero el retarte a hacer las cosas donde no eres bueno es justamente lo que te saca de tu área de confort y es lo que te abre todo lo que debes estar haciendo. Entonces el mensaje con el que me gustaría cerrar, y perdón, tan larga la respuesta, es sé en el área de ejercicio, sé en el área de comida, sé en el área de ayunos, o sea, en cualquier otra área, haz cosas que te reten, haz cosas que están fuera de lo normal. El cerebro, la manera en la que funciona, es que crea compartimentos para cada una de las conductas y lo que hacemos. Por eso no te acuerdas cuando manejaste el trabajo hoy, claro, ni ayer. Todo eso el cerebro lo ve como información que es completamente innecesaria y lo elimina. Es la competencia inconsciente. El problema es que todo esto que hace el inconsciente y donde no te acuerdas, para mucha gente termina siendo años enteros. Claro. Porque todo lo que hicieron en el año es lo mismo que hicieron el año anterior y el año anterior y el año anterior. Y cuando le preguntas a alguien qué hiciste de los 37 a los 42, no se acuerdan de nada. Y esa es la vida no vivida. Entonces aquí mi único llamado sería el cómo puedes tener más vidas y cómo podemos no solamente apretar en el número de vidas que podemos tener, sino hacer cada vez cosas más locas y, bueno, aventurarnos a que cada quien sepa cuáles son sus límites, hasta dónde puedes llegar y divertirse. Pregunta final. Venga. Si tuvieras que apostar todo tu patrimonio, fíjate lo que te estoy diciendo, en una sola idea para los próximos 10 años, ¿cuál sería? Eso está más difícil. Pero el dinero
relativamente no me importa. O sea, siempre cuando yo tenga cubiertas las cosas básicas. Entonces, en ese sentido, tomo infinitamente más riesgos que lo que tomaría cualquier otra persona. Infinitamente. ¿Pero en qué idea tomarías riesgos? Pero yo creo que la idea en la que tomaría más riesgos, invertiría el 100% de lo que yo tengo, es en la generación de agentes de inteligencia artificial autónomos que puedan tomar decisiones y que sean influencers, que estén posteando noticias, que estén buscando. Me parece que estos fronts o masks o capas que vamos a estar creando de acompañantes para que puedan ser tus asesores van a dominar el mundo. Me parece que muy poca gente ahorita está invirtiendo lo suficiente para esto. Y si tuviera que invertir en únicamente una idea, estaría 100% en estos agentes de inteligencia artificial para que nos utilicen y nos reemplacen para absolutamente todo. Jorge, muchas gracias por este espacio. Me ha cambiado por completo la manera de ver muchas cosas. La primera es entender que la cima es un concepto que siempre está en movimiento y siempre hay una cima nueva que alcanzar cuando se tiene el valor para hacerlo. Segundo, que la disciplina, la constancia, el atreverte a reinventarte una y otra vez es clave para poder entender esto. Y tercero, que parte del juego significa a veces ver el futuro antes que los demás. Atreverte a hacer predicciones de ciencia ficción, como dices, sobre temas como inteligencia artificial o cambios que vienen en los patrones del mundo, me ha inspirado de una manera profunda. Te agradezco mucho y para todos los que nos escuchan, Jorge nos ha dado un regalo invaluable el día de hoy. Bueno, muchos regalos. Nos ha mostrado que el cambio de chip mental es posible, que podemos realmente desafiarnos y lograr cosas mucho, mucho más grandes. Y sobre todo, a darnos cuenta que si queremos crear una realidad distinta, tenemos que atrevernos a jugar ese juego. Gracias, Jorge, por estar aquí y nos vemos en la cima. Al revés. Gracias a todos. Gracias por la invitación.